Mi alma alaba al Señor. Buenas noches. Gusto de saludarles, amados hermanos. Les saluda el hermano Jacob Soto desde mi hogar nuevamente este día miércoles 23 de agosto, 9:07. Un día frío, pero agradecemos al Señor porque, han cesado las lluvias en mayor parte del país, creo. Pese a todo esto, esta gran catástrofe que hemos vivido nuevamente, amén, el Señor ha tenido misericordia, porque siempre uno tiene que entender que podría ser mucho peor. Uno puede decir, pero ¿cómo? Trata de ver el lado positivo, pero uno tiene que ver eso. La verdad, el día de ayer, lo único que sentía en mi corazón era esa necesidad de pedirle al Señor misericordia, hermano. Uno siempre tiene que ponerse en el lugar del otro, no estar esperando que sucedan cosas malas en nuestras vidas, sino que ponernos también en el lugar del que sufre. Amén. Esa es nuestra orden, en nuestra misión como hijos del Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero al prójimo como si fuera uno mismo. Ya, así que pidiéndole al Señor por quienes han sido damnificados. Dios bendiga también a quienes han tenido la oportunidad de ayudar. Sé que la ayuda más necesaria, por lo menos en la región, es de mano de obra, de palas, cosas así, hermano, porque han estado trabajando arduamente las autoridades, carabineros, bomberos, algunas municipalidades, las municipalidades principalmente, en fin, y gente que se dedica a ayudar a reconstruir también iglesias. Se han prestado para albergues. En la comuna de Santa Cruz el 90% quedó bajo el agua, por lo que pude ver en la mañana, hermano. Entonces hay que estar orando al Señor por ellos, y si se tiene la posibilidad de ayudar, creo que más adelante, si sea la posibilidad de prestar ayuda según lo que necesiten, no según lo que uno quiera dar, porque muchas veces la gente tiene la intención de dar, pero a veces da cosas que no se necesitan o cosas en mal estado, ¿ya? Así que siempre hay que tener esa precaución de ponerse en el lugar del otro y ver que verdaderamente se necesita. Muchas veces ahora nos están pidiendo alimentos, cosas así, y más que nada herramientas para trabajar y sacar todo lo que es barro, hermano. Las casas que llegaron incluso en localidades más al sur, hubieron movimientos de tierra donde los cerros prácticamente cedieron. Son localidades muy pobres, hermano, donde sin lugar a dudas tienen que haber hijos del Señor también. Pero esto es lamentable, amén, es lamentable, y vamos a seguir pidiendo al Señor por ellos, y también por nuestro hermano Cristian Merino. Hace ya de diciembre que no tengo Facebook, pero lo tenía de amigo ahí, él siempre comentaba, y he visto sus programas, ya, así que hay que estar orando. No sé el estado del hermano, ahí nuestro pastor Claudio informará. Me enteré por los programas de nuestro pastor Claudio acerca del estado del hermano, y vamos a pedirle al Señor por él también, amén, por su familia también. Dios bendiga a mi hermana Raquel Mesa Gamboa en este día bien frío, se lo reitero, pero un día donde necesitamos del Señor. Todos los días necesitamos de Cristo. Amén. Hoy compartía con una hermana que hace años que no sirve al Señor, y me decía que le era muy difícil volver a los caminos del Señor. Por eso usted tiene que aferrarse a Cristo con todo el corazón. Quizá no ha tenido fuerzas para seguir adelante, pero sigue caminando. Ella me decía, yo valoro a los hermanos, a las hermanas que siguen caminando, porque yo intento volver y no puedo. Entonces, si usted está pasando por una prueba, no se suelte de la mano del Señor. No se suelte. Es mejor llorar dentro, con Cristo, que llorar apartado de la mano del Señor. Porque apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. A veces se cree que se está logrando algo, pero el Señor dijo, aún lo que creen tener, lo van a perder. Parafraseando una parábola. Aún lo que cree tener el hombre, hermano, la mujer lo pierde.
sea una pareja, sea en riqueza, sea trabajo, tarde o temprano eso se va como agua entre los dedos. Lo único que permanece para siempre es lo que Dios da. Lo que Dios da es bueno. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? Y bueno significa que hagan bien. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. La bendición de Jehová alegra el corazón. La bendición de Jehová no destruye el corazón. Enriquece y no añade con ella tristeza. Una vez una hermana me dio ese consejo y es verdad, hermano. La bendición de Jehová, hermano, se nota. Uno vive la diferencia. Quiero saludar a mi madre. Dice: mi Jesucristo le bendiga y le use, mi hermano muy amado. Mis cariños, mis pastores y hermanos en sintonía. Dios bendiga y guarde a mi madre en este día también. Bueno, siempre. Amén. Dios bendiga a mi hermana Janska, que estuvo conmigo, que estuvo junto a Palomita y Juan Pablo aquí. Estuvimos compartiendo una once, estuvo toda la tarde con mi madre. Dios me la bendiga. Dios te bendiga, hermano, cada día. Gracias de verdad a mi hermana por el apoyo, siempre. Amén. A mis sobrinos los amamos junto a mi madre, que es la familia que me queda. Bueno, a mi padre también lo amo. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Son la familia que el Señor me ha dado. Dios bendiga también a mi hermana Raquel Mesa Gamboa, mi hermana en Cristo. Amén. Ustedes también son parte de mi familia. Bendiciones, mi hermano amado. Espero que el Señor le use. Cariños. Gracias, mi hermana Raquel Mesa. Veo a mi hermana Marina Bueno también por ahí. Dios me la bendiga. Junto a su esposo, su hijo, mi hermano Elías Benjamín. Muchas bendiciones, mi hermano Jacob. Gracias por su saludo. Espero que los que se conecten en esta hora, ahí veo más hermanos conectándose, puedan ser edificados por la palabra del Señor. Hoy voy a tratar un tema que quizás nunca lo he tratado con respecto a los ángeles, quiénes son, su propósito. Y bien, vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a aclarar algunas dudas con respecto a los ángeles. Le aclaro desde ya que no son mujeres, ¿ya? Ni son niños. Esas dos dudas desde ya las voy a ir despejando. Los ángeles no son ni mujeres, ni son niños. Años atrás había un cuadro de unos niños atravesando un puente donde abajo había un río y un... Amén. Vuelvo con la historia. Entonces en el cuadro habían dos niños atravesando un puente, ya había un río abajo y un ángel con forma de mujer que los guardaba. Eso es mitología, hermano. Eso está sacado de la mitología griega y otros tipos de mitología. Los ángeles en la Biblia nunca aparecen con forma femenina, siempre aparecen en forma masculina, en forma de varón. Y tampoco aparecen con cara de niño, cosas así, como el ángel de Cupido, que aparece en la mitología griega, ese niño con alitas. Recuerde que estos tipos, los griegos, eran pedófilos, por eso hacían este ángel volador desnudo, ¿ya? Bueno, la cultura griega en general era depravada. Terrible, hermano, terrible, y lamentablemente está resurgiendo esa doctrina satánica estos últimos tiempos como nunca, como nunca. Ya, quiero orar al Señor para entrar en el mensaje. Oramos al Señor entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, vamos ante tu presencia. Te agradezco nuevamente un día más de vida, un día más, Señor, donde nos permites despertar. Gracias, Señor, por el hogar que nos diste, Señor. Porque en estos momentos son cuando valoramos nuestra casa, cuando valoramos a nuestros seres queridos, Señor, a nuestros amados, Dios mío. Gracias te damos por ellos, gracias te damos por nuestra familia, Señor. Te pedimos que siempre esté esa gratitud en nuestros corazones, que no esperemos el día malo para clamar a ti con todo el corazón, Señor. Como dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no he tenido en ellos contentamiento. Aunque ese pasaje habla de la vejez, Dios mío, ciertamente también en esta vida hay momentos de aflicción y de angustia. Porque de por sí en este mundo tendremos aflicción. De por sí esta tierra ya es difícil, Señor. Este mundo ya es complicado vivirlo. Estamos llenos, Dios mío, de errores, de falencias, Señor. De dificultades, de tropiezos,
de tristezas, de amarguras, de enfermedades, Dios mío. Y nosotros no podemos hacer más difícil este camino de lo que ya es. Por eso perdona todas nuestras rebeliones, perdona nuestras soberbias, perdona nuestros pecados, Dios mío. Si alguna vez nos hemos creído algo autosuficiente, perdónanos, Dios mío, porque apartados de ti nada podemos hacer. Te ruego en esta hora, Dios mío, por nuestro hermano Cristian Merino. Señor, yo no sé el estado de su salud. Solo he escuchado, Dios mío, los mensajes, los programas que ha hecho nuestro pastor Claudio. Pero yo te pido compasión, te pido misericordia por él, por su familia, Señor. Yo no conozco en profundidad, Señor, sus seres queridos, pero tú los conoces. Yo no sé el estado, Dios mío, de salud en su totalidad, Dios mío, pero tú lo conoces. Porque la vida emana de ti, Señor. Tú eres la vida. Te pedimos por esa sangre preciosa, Dios mío. Ten misericordia de tu Hijo. Ten compasión. Lava y límpiale, Señor. Restáurale, Padre Santo. Junto a su familia, Señor amado. En el nombre poderoso. En el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. En tu nombre, Señor, los enfermos serían sanados. Echaríamos fuera demonios, Señor. No por nuestro nombre, sino por el tuyo. No con nuestra autoridad, sino con la tuya, Señor amado. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Levántale, Dios mío. Levántale, Dios mío, con poder. Como tú lo hiciste con Lázaro, Señor. Yo no sé qué estará pasando, Padre de la gloria, pero tú conoces todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han intercedido por él también. Bendito Dios. Y yo no sé si estaré haciendo, Dios mío, yo no sé los tiempos, pero tú los conoces. Te quiero pedir también por aquellos que están pasando la prueba, aquellos que lo han perdido todo, aquellos que han sido damnificados, Dios mío. Tú solamente nos mandas a orar. Solo tenemos que obedecer, Padre Santo. Ayer y antes de ayer ponías esa inquietud en mi corazón. Solo podemos orar en esos momentos, Dios mío, cuando viene la tormenta. Literalmente, Señor, y espiritualmente también. Solo nos queda clamar a ti. Tú eres el que tiene misericordia. Tú eres el que responde, Padre de la gloria. Por eso te rogamos tu bendición. Tú siempre llegas en el momento preciso, Señor. Tú nunca llegas tarde. Gracias porque tú hablas, Señor, antes de tiempo y también fuera de tiempo, Señor. Gracias, Dios eterno. Te pedimos tu bendición, tu cobertura. Te pido que uses mi vida, Señor. Que rompas toda cadena. Que me capacites, Dios mío, a través de tu presencia. Que esta palabra, Dios mío, pueda ser medicina y refrigerio. Y sabemos que todo lo bueno proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Te pido una bendición sobre cada familia, cada hogar, cada ministerio también, si es que hay alguien de otra iglesia, representado en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén, Señor. Gracias de verdad a quienes comentan. Creo que tengo más comentarios. Mi hermana Isha, saludos. Mi hermano Jacob, Dios le bendiga grandemente. Gracias por comentar, mi hermana. Saludos también a sus hijos, a su familia. Dios bendiga a mi hermana Jenny Soto. Que Dios le bendiga a mi hermano Jacob. Gracias por comentar también, mi hermana Jenny. Saludos también a todo su hogar. Dios bendiga a mi hermana Mónica Vidal. Que Dios le bendiga a mi hermano. Dios bendiga a mi hermano Ramón, que hoy tuvo un arduo trabajo ahí. Se le estaba desarmando su piscina. Dios le siga bendiciendo grandemente. Gracias, dice mi hermana Mónica. Amén. Entonces, gracias por cada saludo, cada comentario. Que el Señor me los bendiga. Quiero ir a la palabra entonces que se encuentra en el libro de Job, capítulo 38. Job, capítulo 38, en el versículo
Gloria al Señor. El versículo 4 en adelante. Job 38, verso... Ya, veamos el verso 3, ya, el verso 3, porque es lindo también. Job 38, verso 3, dice así, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, ahora ciñe como varón tus lomos, o tu cintura, amárrate el cinturón, literalmente, en lo que Dios le estaba diciendo a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Qué gran situación la de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, verso 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Palabra de nuestro Dios. Aquí entonces Job tiene una entrevista. Aquí Job tiene una conversación especial con Dios. Y qué importante es, como lo veíamos días anteriores, conversar con nuestro Creador. Job estuvo exponiendo sus quejas delante de Dios. Le dio rienda suelta. Como dice una alabanza media mexicana. Habló con amargura Job, con respecto a todos sus sufrimientos, sin entender lo que estaba pasando. Sus amigos lo empezaron a criticar. Ciertamente este debe haber pecado contra Dios. Cuando llegaron sus amigos y vieron que Job estaba enfermo, ni siquiera lo reconocieron y desde lejos empezaron a llorar con él. Cerca de 7 días, si no me equivoco, estuvieron llorando. El propósito de este mensaje no es hablar de Job, pero para que entendamos más o menos en qué contexto Dios empieza a responderle. Y cuando ninguno de sus amigos dio una opinión certera, porque muchas veces está la palabra del hombre. Proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada o como puñales enterrados que dañan y que no sanan. Pero la palabra de los sabios dice que es como medicina. Y Dios le dice a sus amigos que ninguno había hablado bien de Dios. Ninguno había dado una opinión certera con respecto a quién es Dios. Por eso el cristiano tiene que tener mucho cuidado con sus opiniones, porque en sus opiniones puede dar un juicio errado. Jesús dijo, juzgad con justo juicio. A veces nosotros juzgamos por lo que ven nuestros ojos. Este debe estar haciendo esto y esto debe estar pasando por esto y por esto. Y a veces solo nuestra imaginación, a veces estamos completamente equivocados. A veces va por otro lado el asunto. Y como no se conversa, como no se trata con las personas, la gente entra en la especulación. Así estaban los amigos de Job, eso que eran sus amigos. Ahí anda otra pregunta por internet, si la mujer de Job dijo maldice a Dios y muérete o bendice a Dios y muérete. La verdad es que dijo maldice a Dios y muérete. Pero hay otra versión hebrea, ¿ya? Que dice bendice a Dios, porque los judíos cambiaron la palabra maldición porque no quisieron atribuir una palabra de maldición junto al nombre de Dios, pero eso es por la tradición hebrea, ¿ya? Y andan mucho en internet discutiendo, dijo maldice o bendice. No, dijo maldice. Porque Job le dice, has hablado como las mujeres fatuas, necias. No fue como la mujer de Proverbios 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Alábenla en la puerta sus hechos. Entonces esta mujer habló mal de Job, los amigos hablaron mal de Job. Ahora le tocaba a Dios hacer su papel. A veces Dios permite que la gente opine de usted. A veces Dios va a permitir que sus seres queridos hablen mal de usted. Que sus cercanos, su amigo, era todo lo que tenía Job.
porque ya había perdido sus hijos y sus esclavos, hermanos, por calamidades. El diablo había formado esas calamidades y Dios se lo había permitido. Hazlo, pero no toques su alma, no le quites la vida. Y a veces Dios va a permitir que el diablo toque nuestras vidas. Entonces tiene una entrevista Job con Dios. Y le empieza a decir, a ver, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo lo creaba todo? Parafraseando. ¿Dónde estabas tú? Cuando formaba los montes. Cuando me alababan. Y aquí habla todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando la Biblia de repente habla de ejércitos celestiales, cuando habla de estrellas, y en este contexto habla de hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. No siempre cuando habla de hijos de Dios se refiere a los ángeles. Despejando la duda de Génesis capítulo 6. Ahora tampoco digo que es pecado decir que ay, Señor, que los ángeles se metieron con las mujeres, pero es entrar, lo reitero, a una doctrina apócrifa, a palabra humana que no es inspirada por Dios, que no es inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo peligroso, hermano. Y si yo como cristiano me pongo a leer libros que creo que es palabra de Dios y que no es inspirado por el Espíritu Santo y creo que dice la Biblia, lo que la Biblia no dice, es peligroso. Es peligroso, ¿ya? Judas 1.6 lo dice claramente que los ángeles que pecaron no guardaron su dignidad. Hay unos ángeles que pecaron. Vamos a ver esos ángeles que pecaron, quiénes eran. Y si habla con respecto a pecado de inmoralidad sexual. Y Judas en ningún momento habla de pecado de inmoralidad sexual. ¿Ya? Ahora, hay varias interpretaciones. Pero es peligroso ir más allá de lo escrito. Lo reitero. Pero no es una interpretación que vaya a jugar algo en mi salvación, no. Por ese lado se pueden quedar tranquilos, pero sí es peligroso indagar en otras doctrinas que no sea la palabra de Dios. Eso ya me puede ir desviando, y si me voy desviando ya puede carcomer esa doctrina. ¿Ya? Eso es lo peligroso. Entonces, estos ángeles fueron creados. Algunos lo interpretan como que en el primer día ya los ángeles estaban creados, porque Dios separa luz de tinieblas. Esas tinieblas los vemos también que está representado por los poderes de las tinieblas. Y probablemente esa rebelión ya se había hecho. Pero quiero ir al tema de la creación de los ángeles. ¿Quién crea a los ángeles? Evidentemente es Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo dice Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses 1:15 dice, Él, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito utilizado aquí refiriéndose a Cristo es protokos, si no me equivoco. Y esta palabra, aquí creo que la tengo. Sí o no, sí o no. Colosenses 1:16. El primogénito. Prototokos, ahí está. Esta palabra indica un lugar de preeminencia o un lugar de liderazgo. Lo reitero, la palabra primogénito utilizado aquí para Jesús habla de el lugar de preeminencia o liderazgo. Recuerde que en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, dice que el título de primogenitura lo heredó José, aunque Rubén era el primogénito. Judá fue el príncipe, dice, de todos ellos, pero el que heredó la primogenitura fue José, y José no fue el mayor de los hermanos. No fue el primer nacido. Entonces, primogénito no significa necesariamente el primer nacido, primer creado. No tiene nada que ver con creación, sino que primogénito es un título utilizado para el líder de una familia, el líder de una casa, el líder de una tribu.
Entonces Rubén pierde la primogenitura por haberse acostado con una de las mujeres de Jacob. Dios lo castiga a través de su padre. Y la bendición se la lleva José. Alabado sea el Señor. Todo tiene... Aquí no habla de que se perdió, pero por cuanto pecó, Dios le dijo, no, yo no te puedo recompensar como José. Porque José es diferente. Así hay muchas bendiciones. Cuando David pecó, lo veíamos delante. Cuando David pecó con Betsabé, Dios le dice, yo te podría haber añadido mucho más. ¿Y cómo lo vemos reflejado con todo lo que Dios le añadió a su hijo Salomón? Muchas de esas cosas fueron las cosas que le heredó David. Te podría haber añadido mucho más, pero por cuanto pecaste no lo voy a hacer. La espada no se apartará de tu casa. Iba a vivir las consecuencias todos los días de su vida. Aunque Dios lo perdonó, he remitido tu pecado, le dijo Natán. Lo perdonó. Pero vivió las consecuencias en la tierra, porque el hombre no olvida. El hombre no olvida. Entonces, Jesús es el primogénito de todo lo creado, porque en él, o sea, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, lo que hablábamos ayer. La palabra arcángel es el jefe de los ángeles, un príncipe, como lo dice el libro de Daniel, sean potestades, poderes angelicales que ejercen dominio sobre otro. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, amado hermano, no hay cosa que haya sido creada que pueda existir sin él. O sea, si todas las cosas visibles e invisibles, las espirituales y las materiales, fueron hechas a través de Jesús, y si Jesús no existiera, nada podría haber existido de lo creado, eso deja fuera a Jesús como creación. Jesús no es creación, Él es la fuente de la creación. Él es la causa no creada. Este es un tema filosófico también. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Algo lo causó, algo lo creó, algo lo formó. Lo que comienza a existir, pero Jesús no comenzó a existir. Él es el comienzo de todas las cosas. Juan 1:1 lo dice también. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:2. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, es necesario Él para que todo lo creado sea creado. O sea, los ángeles también fueron creados a través de Jesús de Nazaret. ¿Ya? Entonces ya tenemos el origen de los ángeles. Son creación de Dios. ¿Cuál es el propósito también de los ángeles? Vemos en el Salmo 148 que uno de los propósitos de los ángeles es alabar a Dios. Salmo 148 dice, verso 1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Nuevamente, estas palabras se encuentran entrelazadas, los ejércitos y sus ángeles. Luego habla, alabadle sol y luna, vosotras todas lucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, hablando de los cielos, los puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, árbol de fruto, todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles.
los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábele todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Ya este es un cántico llamado Aleluya. Y comienza entonces por la alabanza de los ángeles. ¿Por qué? Porque fueron creados por Dios. Uno de los propósitos entonces es alabar a Dios. Aquí está entonces, ¿quién creó la alabanza? No fueron los ángeles, fue el Dios mismo. Porque Jesús, por ejemplo, es el león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, nos vamos adelantando un poquito. Judá significa exaltar, elogiar. O sea, él tenía que ser exaltado. ¿Por quién? Por los ángeles. Luego, por toda su demás creación. Salmo 18 dice David, porque él es digno de ser alabado. Él es digno de ser alabado por quien él es. Se merece toda alabanza, toda pleitesía. Así cuando hay un buen artista, la gente lo aplaude. Un buen cantante, la gente lo aplaude. Un buen futbolista, un buen artista, un buen pintor, etcétera. La gente le aplaude. ¿Cuánto más Dios por quien es Él? Él es la fuente de todo lo creado. Él es maravilloso, Él es admirable. Es uno de los títulos de Cristo también. Por eso los ángeles alaban a Jesús. Entonces cuando Satanás es creado, Isaías 14, verso 13, Ezequiel 28, 13 en adelante, habían preparado tamboriles toda clase de instrumentos, porque esos instrumentos ya estaban en el cielo. Porque la alabanza no fue hecha para el diablo. Y el diablo no era el jefe de coro. El diablo no era jefe de coro, porque la alabanza ya existía. La alabanza ya existía. Incluso dice Isaías capítulo 12, y el cántico de Moisés cuando salen de Egipto en el capítulo 15 de Éxodo, que Jehová es mi alabanza. Y esa palabra, muchos eruditos dan a entender que Jehová mismo es alabanza. Entonces la alabanza no es cualquier cosa. No es que puede venir un reggaetonero aquí a decir yo no perreo pero ovejeo, como estos paganos montanos que hacen conciertos. ¿Qué me interesan sus conciertos, hermano? ¿Usted cree que estremecen a Dios? ¿Usted cree que esas alabanzas tocan el corazón de Dios? ¿O es que son adoradores? ¿Qué es adorar? La palabra adorar no es cantar. Cantar no significa adorar. Proskineo creo que es la palabra. Proskinú es una de las conjugaciones que utilizan los griegos hasta el día de hoy en el griego moderno, que significa postrarse, sí, pero también habla de un servicio, de una rendición. Yo me voy a humillar para que Él sea exaltado. Yo me rindo y me postro ante mi Rey, porque Él es lo más grande. Pero ¿qué vemos ahora en los conciertos? Que el más grande es el artista. Los ángeles tenían que entender que el más grande era su creador, el Padre y su Cristo, y el Espíritu de Dios que se movía. Génesis 1 sobre las aguas. Entonces aquí el diablo no es jefe de coro. Los instrumentos no fueron creados para el diablo ni por el diablo. Fueron creados por Dios para su alabanza. ¿Por qué? Porque Dios es egoísta y Dios es egocéntrico y quieren que lo alaben porque es... No. Porque el hombre y la mujer y los ángeles cuando alaban a Dios están reconociendo quién es Él. Cuando usted y yo alabamos a Dios, estamos reconociendo que Él es extraordinario. Solo se merece palabras de elogio con nuestra boca, con nuestra vida, con nuestros actos.
Lea el Salmo 150, todas las formas de alabar a Dios. Cuando habla de danza no está hablando de una coreografía. Cuando habla de danza, habla de dos tipos de danza: saltar y dar vueltas rápidamente. Salmo 25, esa palabra es aplicada al Mesías. Y Sofonías 3:17 es aplicada al Mesías, que saltará sobre Jerusalén y danzará. Mire, hay tantas cosas, hermano. Quiero ir. A ver, ¿por dónde me voy? Pues ya, vamos a Ezequiel. ¿Qué hora es? Ezequiel capítulo 1. Voy a parafrasearlo un poco, Ezequiel 1 y Ezequiel capítulo 10, porque son bien largos los versículos. Pero en resumidas cuentas, Ezequiel, cuando es llevado a la deportación a Babilonia, dice que ve en el capítulo 1, versículo 22, una expansión como de cristal. Ve un trono sobre unos seres vivientes que tenían 4 rostros, 4 alas, que tenían piel de animal, y que estos seres angelicales con 2 alas cubrían su cuerpo y 2 volaban, o las tenían extendidas. Habían unas ruedas, y aquí se entra en una controversia mitológica o fantasiosa muchas veces, porque dicen esas ruedas son extraterrestres, son las naves espaciales. ¿Qué son esas ruedas? Dejemos que la Biblia interprete la Biblia. Si esos querubines están debajo del trono de Dios y hay ruedas junto a esos querubines y el Espíritu está en las ruedas y arriba está el trono de Dios, ya nos está diciendo algo. Para entender qué son estas ruedas, tenemos que irnos al profeta Daniel. ¿Usted me va a creer que Daniel explica qué son estas ruedas? Daniel capítulo 7. Que no puedo hablar y buscar en la Biblia, hermano, porque hablo de Daniel y estoy en Apocalipsis, nada que ver. Daniel capítulo 7. Verso 9. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esa es la teofanía, Dios el Padre. Ve Apocalipsis 4. Ve Apocalipsis 20. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, ¿qué son esas ruedas? Son las ruedas del trono de Dios. No son platillos voladores, porque nosotros nos imaginamos ruedas en medio de ruedas que están así. No, son las ruedas donde Dios se desplaza, y esto es espiritual. En los Salmos nos dice que Él cabalga sobre un querubín. O sea, nuevamente nos está diciendo que el trono de Jehová, como concuerda Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10, está sobre los querubines. Porque lo más probable es que estos querubines junto a esa rueda se trasladen junto al trono de Dios. Porque estos querubines, según Ezequiel 28, son querubines protectores, que son los que están más cercanos al trono de Dios. Y estos querubines son obedientes al Espíritu que está en medio de la rueda. Y el Espíritu, según les ordena que anden, los querubines se mueven. Y las ruedas se mueven junto a los querubines. Porque el que mueve las ruedas y el que mueve los querubines, ese es el mismo Dios que está sentado en su trono. Y dice que estos están sobre sus pies
Y según el Espíritu le dice que se mueven. Y dice que andan como relámpagos, de aquí para allá, de acá para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven, y se mueven. Porque se mueven junto al trono de Dios. Y son obedientes al Espíritu. Pero ¿sabe qué? Me encantaba lo que decía un predicador brasileño, pero ese espíritu que estaba en los querubines, moviéndose con ellos. Joel 2:28, Dios le dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y así como se mueven los serafines, los querubines, perdón, como antorcha, según el espíritu los mueve. ¿Sabe qué hizo Dios sobre los redimidos, los lavados en la sangre del Cordero? A veces ustedes ven los cultos, las hermanas se ponen a danzar. Empiezan a alabar a Dios, parece que les da la corriente. No es la corriente, el Espíritu de Dios que los toca. Empiezan a saltar como becerros en la manada. Algunos locos, trastornados, hablamos en lengua. Otros se mueven de aquí para allá, de acá para acá. Porque el espíritu que está en los querubines ahora no es exclusivo en los querubines. Ahora están los hijos de Dios. Algunos hablan conforme el espíritu le da que hablase. Porque este Dios no es egoísta. Porque Dios no socorrió a los ángeles, sino que descendió a esta tierra y se hizo semejante a los hombres para poder compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, igual que usted y yo, pero sin pecado. Y claramente lo dice el Salmo 8, que Jesús se hace menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y de honra. Y así como Él descendió, estos ángeles que alababan, cuando dice el libro de Lucas, que los pastores vieron el nacimiento de Jesús, ¿cómo lo supieron? Dice que ángeles de Dios alababan y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Porque Dios descendía a la tierra a través de la imagen de su Hijo Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Uno de sus propósitos entonces es alabar. Tiene carros de fuego. Salmo 68, verso 17. Gracias, mi Señor, que me recuerda su palabra. Que hermano, no podría yo, hermano, he tenido torpedo y no me funcionan los mensajes. No pasa nada, es como que disparo y no está el arma cargada. Algo pasa. Él lo quiso así conmigo, quizás con otros le funciona. Hermanos, veo hermanos que predican con torpedos, pastores, funcionan extraordinarios, yo no puedo. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, hermano. Mire Salmo 68. Verso 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. O sea, Él tiene más carros. Vea la asunción de Elías cuando fue arrebatado en un torbellino y habían carros de fuego. Pero aunque se cuentan por veintenas de millares, según Apocalipsis 12, Satanás en su rebelión se lleva a la tercera parte. O sea, si dividimos a estos grupos en tres, uno de esos tres grupos se los lleva al diablo según la multitud de sus contrataciones. Los engaña. Y parte de estos, no todos, son reservados en prisión eterna según Judas 1:6, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, arrojados en el Tártaro. Esa palabra tártaro del griego representa la parte más profunda del abismo según la literatura griega, que son las palabras griegas utilizadas en el Nuevo Testamento. Y ese abismo probablemente en la cima que ven en Lucas 16, el rico y Lázaro, que era la gran cima que dividía cima con ese, o sea, un abismo, el infierno y el seno de Abraham.
También tenemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 2 y versículo 12, que hay demonios que saldrán del abismo en la gran tribulación, que son a sus ángeles que se rebelaron. Y según el libro de Mateo, Marco y Lucas, cuando Jesús fue a echar fuera a los demonios de este hombre en Gadara, según otras traducciones, Gerasa, que Gerasa es parte de la comuna, por decirlo así, la provincia, donde está Gadara al otro lado del mar de Galilea. Lo que rogaban los demonios, que son espíritus, según el libro de Hebreos capítulo 1, y son llamas de fuego, según el Salmo 104, verso 4. Salmo 104, verso 4, traducido desde la Septuaginta, habla de mensajeros. Pero esa palabra mensajero es malak, que traducido a la Septuaginta es ángelos, que traducido al español es ángel. Miren, no necesita ningún libro apócrifo, necesita la pura palabra de Dios. Porque toda la palabra de Dios es pura, es lámpara a nuestros pies. Estos que son espíritus, entonces los ángeles caídos son espíritus, de vienen los espíritus inmundos, o sea, los ángeles son espíritus sucios, que están lejos de la santidad de Dios. Y estos demonios entonces, que se cree que eran cerca de 6.000, y según el libro de Marco eran 2.000 cerdos a donde se van los demonios, y se matan. Eso es lo que querían hacer los demonios con este hombre, pero gloria a Dios que llegó Cristo, porque es lo mismo que quería hacer el diablo contigo y conmigo, matarnos a todos. Pero aquí entendemos que el diablo no es todopoderoso, porque ante la autoridad de Cristo los demonios tienen que huir. Porque tienen que retroceder las tinieblas ante la luz de la santidad del que los creó. ¿Y qué dicen antes de salir? Te rogamos que no nos eches al abismo, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que en el abismo, en la cárcel, para que sean luego arrojados, según Mateo 25, verso 41, al lago de fuego. Porque Mateo 25, 41 dice al fuego eterno. Ese fuego eterno es el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Muchas veces que Jesús habla del infierno, muchas veces también habla del Gehenna, y la palabra Gehenna era la palabra que los judíos implementaban y que los testigos de Jehová han tergiversado, que dicen que no, solo era un basurero. No, el Gehenna, según la literatura judía, era llamado el lago de fuego. Donde el gusano de ellos no muere y su fuego nunca se apaga. Entonces estos demonios sabían que algún día del abismo irían al lago de fuego. ¿Por qué han venido a atormentarnos antes de tiempo? Ve Apocalipsis 20, verso 2, Apocalipsis 20, versículo 10. Satanás es lanzado al lago de fuego, donde está el anticristo y el falso profeta. Y a donde evidentemente, según Mateo 25, 41, como lo hemos visto, el lanzado Satanás y sus ángeles o sus demonios. Arcángeles, querubines, serafines, que bueno, autoridades, potestades angelicales que se rebelan contra Dios. Me quedan 5 minutos. Entonces, vimos en Ezequiel los querubines que llevan el carro de Dios. Según Daniel capítulo 7, verso 9. Verso 10 de Daniel 7 dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Alusión al juicio del gran trono blanco. Pero esos tronos que se ven vacíos, en Apocalipsis capítulo 5 están llenos de 24 ancianos. Porque esos 24 ancianos son mostrados antes del juicio del gran trono blanco. Y esos 24 ancianos representan a la iglesia que sube en Apocalipsis capítulo 4, tiempo de Juan, cuando es llevado al cielo. Y nosotros vamos a subir a adorar al Rey y a cantarle. Lo que dice en Apocalipsis 5, con tu sangre nos has redimido
para nuestro Dios. Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero estaremos cantando eso en el cielo. Y sabemos que esos 24 ancianos no pueden ser ángeles, porque los ángeles no fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo, sino según el mismo libro de Colosenses capítulo 2 y Efesios capítulo 2, en el cual tenemos redención por medio de la fe en su sangre. Colosenses 1, perdón. Por la fe en su sangre, lo único redimido que está en el cielo es la iglesia. Por eso el Apocalipsis, la gran tribulación, no es para la iglesia, es para los que se quedan. Porción de Israel y porción de los que se convertirán de los gentiles a Cristo. Saludo a mi hermana María Luisa Castro, gracias por su saludo. Tenemos otros seres que son los serafines. Ya que hemos leído que en Daniel capítulo 7, versos 9 y 10, hay carros de fuego, hay fuego frente al trono de Dios. Veamos lo que dice Isaías 6. En el año, verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, nuevamente el trono de Dios. Y sus faldas no quiere decir que se hizo una falda midi, una falda plisada. No, habla de la túnica de Dios. Me perdona que se cayó el micrófono. Habla de la túnica de Dios. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Por eso los serafines son diferentes. Los querubines están debajo, los serafines están encima. Cada uno tenía 6 alas, los querubines tienen 4. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 6 alas. ¿Por qué cubrían su rostro? Porque Dios es santo. ¿Por qué cubrían sus pies? Por lo mismo que Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es, porque están en tierra santa. Con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, se daban un mensaje diciendo que santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba o el que gritaba, y la casa se llenó de humo. Todo esto es tipo de cuando el sumo sacerdote o el sacerdote entraba a ofrecer el incienso y el humo cubría aquel lugar. La gloria de Jehová descendía y una vez al año la gloria de Jehová descendía donde estaba el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Querubines. Y estaba recubierta esa arca o la tapa del arca por cornisa. Esa cornisa representa una corona o representa el trono de Dios. Y ahí en medio se ofrecía la sangre una vez al año, según Levítico 16, solo ofrecida por el sumo sacerdote. Y Dios veía esa sangre y perdonaba el pecado. Y todo eso, amado hermano, es tipo, según Hebreos capítulo 10, verso 12 en adelante, del sacrificio que haría Cristo una vez y para siempre, rasgando el velo del templo. Por eso el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y dice que Cristo hace un camino al cielo a través de su propia carne, a través de su propio cuerpo. Y Juan 14:6, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo va a abrir un camino al cielo a través de la cruz del Calvario, a través de su costado traspasado, a través de las heridas en su cuerpo. Se estaba abriendo un camino, un acceso al cielo, un camino de santidad, como dice Isaías 35, en medio de un sequedal, para que todo aquel que ande por él, por muy torpe que sea, no se pierda. Por muy poco intelecto, por muy poco estudio que tenga, si entra por ese camino, si entra lavado por la sangre del Cordero, si entra atravesando, aleluya, ese cuerpo es sangrentado. Todo el que entra por ese camino
Va caminando mientras la sangre del Cordero lo va limpiando, porque va entrando a través del cuerpo de Cristo y ese cuerpo está herido, está flagelado. Por eso Juan ve un Cordero como inmolado allá en el trono de Dios, porque esa sangre que Jesús derramó aquí en la tierra era vista por el Padre allá arriba en los cielos. Y cuando el Padre veía la sangre derramada en el arca del pacto, Dios decía, están perdonados sus pecados, pero durado un año. Ahora el que cree en esa sangre no es perdonado solo una vez al año, es perdonado todas las veces que se arrepiente y se vuelva de su mal camino. ¿Sabe qué hizo Israel para reemplazar esa sangre? No solamente la sangre de los toros y los machos cabríos que según la carta de Hebreos no pueden quitar el pecado ni hacer limpias las conciencias del hombre. ¿Sabe qué hace el judío ahora? Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario se rasga el velo y nunca más el judío puede ofrecer sacrificio. Dice la tradición judía que cuando el sumo sacerdote intentó después que Cristo muere en la cruz del Calvario se rasga el templo de arriba abajo y Cristo asciende al cielo. Sabe que cuando entra el sumo sacerdote, dice la tradición judía, que el sacerdote que entró con sangre a ofrecer, alabado sea el Señor, el día de la expiación, la sangre por el perdón de los pecados en la tapa del arca del pacto, se dice que ese día el sumo sacerdote cayó muerto al instante, porque Dios nunca más aceptó ninguna sangre de ningún animal. Solo la sangre preciosa de Cristo puede limpiar y quitar el pecado del mundo. Según Juan 1:29, por eso lo ve Juan el Bautista y grita a los judíos, le dice, he aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe qué hacen los judíos para reemplazar la sangre de los toros y los machos cabríos y la sangre preciosa de Cristo? Sacrifican gallina, que ni siquiera está en la ley de Moisés. Por eso cuando vean al Redentor, a Jesús, cuando sean engañados por el anticristo, se queden en la gran tribulación, la iglesia vaya al cielo. Luego que pase la gran tribulación, cuando vean al traspasado, al que murió por ellos en la cruz del Calvario, lamentarán como quien llora por un primogénito. Entonces vuelvo a Isaías 6, terminando. Ve a estos serafines. Y dice en el verso 5, y dije, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vea el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 40 a 41. Dice que el que vio Isaías cuando vio su gloria era Jesús de Nazaret. Daniel ve al anciano y ve al Hijo del Hombre, ve al Padre y al Hijo. Pero lo que ve Isaías es solo al Hijo. Según la interpretación del mismo profeta o el mismo apóstol Juan. Esto dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿Qué dijo Isaías? Que le iba a engrosar el corazón, los oídos y los ojos para que viendo no vean, para que oyendo no oyeran. ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. O sea, le quitó la culpa de los labios. Pero ¿sabe qué hace la sangre de Cristo ahora? No solo te limpia la boca, te limpia los ojos, te limpia los oídos, te limpia las manos, te limpia los pies, te limpia el cuerpo, te limpia el alma, te limpia el espíritu para presentarte irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Por eso nosotros estamos, y esto que lo sepan los adventistas, que lo sepan los judíos mesiánicos, que lo sepan los israelitas, que lo sepan los judíos, estamos bajo un mejor pacto, bajo mejores promesas. Promesas de vida eterna.
Después, verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí habla la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué me falta? Gabriel, un mensajero de Dios, un ángel, Malak, que volaba con presteza. Según Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. Se enfrentó al príncipe de Persia. También luego venía el príncipe de Grecia. Daniel capítulo 11, si no me equivoco, lo dice. Pero también tenemos a Miguel, que en el Antiguo Testamento es llamado por príncipe. Y es el arcángel, según Judas capítulo 1, que contendió por el cuerpo de Moisés. Aquí hay otra literatura apocalíptica judía, pero no es que la Biblia esté avalando esto, sino que Pablo, por ejemplo, utiliza el mismo recurso cuando habla de James y Jambres, por ejemplo, que son los títulos que le da la tradición judía. Solo toma los nombres de la tradición. Aquí toma solamente una escena, contienden por el cuerpo de Moisés, pero aquí nunca dice que Moisés resucitó. Esto es un caballito de batalla y los adventistas del séptimo día dicen que Moisés resucitó. Ahora, Moisés, parte de los dos testigos, no lo sé. No, pero hermano, si está en el monte de la transfiguración, sí, pero Jesús dice, cuando no le cuenten a nadie la visión, es una visión. Porque el único que primogénito entre los muertos que resucitó es Jesús. Y después de Jesús vienen los demás. Entonces Moisés sería el primogénito de entre los muertos. Moisés no ha resucitado. Entonces tendríamos que creerle a los católicos que María resucitó y fue llevada al cielo también. Eso es literatura judía, no es literatura bíblica. Es que basta de repetir lo que dicen los demás, veamos si está en la escritura. Entonces hagámonos todos católicos, hagámonos todos judíos. ¿Pero qué predica el cristiano? Así ha dicho Jehová. Oh, hermano, me quedan muchas cosas por decir, hermano. Se me acabó el tiempo. Mateo 18, creo que el verso 10, nos dicen que los ángeles de ellos miran el rostro de nuestro Padre. Y según Segunda de Reyes, con esto sí que termino, y según Hebreos capítulo 1 dice que estos ángeles están al servicio de los hijos de Dios. Los ángeles están al servicio de los hijos de Dios, porque son servidores de Dios. Hebreo 1:14, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Según el Salmo 91, verso 11, citado por Satanás, Jesús para que se suicidara. No, está escrito, va a mandar a sus ángeles, se parece a los predicadores bautistas del diablo. No, mátate nomás, igual te va a salvar. No, Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Esto no es para que usted se tire al tren a ver si vienen los ángeles, no. Pero usted puede orar a Dios para que envíe ángeles. Que acampen. Vea el libro de Génesis, cuando Jacob llega huyendo de Labán a encontrarse con su hermano Saúl. Génesis 31, si no me equivoco. Llega a Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Campamento doble. Porque lo vimos en el Salmo 68, verso 17, que los carros de Jehová son contados por veintenas de millares. Veintenas y veintenas, veintenas, veintenas de millares. Dice que cuando se iba a enfrentar con Esaú, hubo un campamento doble de, uno era de ángeles y otro era el de él. Él se dividió en dos campamentos, ¿verdad? Pero también estaba el campamento de ángeles de Jehová acampando alrededor de él. Y el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, nos habla que el rey de Asiria iba a atacar a Israel. Pero cuando iba a atacar a Israel había un profeta de Dios. Gloria a Dios por los hombres que le creen al Señor. ¿Sabe cómo se llamaba este profeta? Se llamaba Eliseo y estaba con su siervo. Y dice que el rey de Siria manda a sitiar a Israel. Y dice que su siervo dijo, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y dice la palabra del Señor que Eliseo se puso a orar.
Y cuando se puso a orar Eliseo, dice, Segunda Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado del siervo de Eliseo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué se llenó de caballo y carros de fuego? Porque la presencia de Dios descendió. Y Dios mismo hizo un campamento y rodeó a Eliseo. Y dijo, así como tiene un ejército de asirios, como tiene un ejército enemigo alrededor, yo mando mis ejércitos celestiales para que te guarden. Así, hermanos y hermanas, como hablábamos en la guerra espiritual, usted no está sola. Usted no está solo. Hay ángeles de Dios. ¿Y sabe quién está al mando? Jesús de Nazaret. Apocalipsis 19:11. Cuando volvamos con Él, vendremos con Él y con sus ángeles. ¿Sabe qué? Los ángeles solamente nos vienen a dejar. Nos vienen a buscar y nos vienen a dejar, a encontrarnos nomás, porque el que nos resucita es el Espíritu Santo, según Romanos 8:11. ¿Y por qué nos vienen a buscar y a dejar? Porque Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Entonces tienen que decirle al diablo, diablo, sale de aquí, que aquí voy con mi Señor y aquí va la iglesia de Cristo. Cuidado que vamos subiendo. Y después le dicen, sale de aquí, Satanás, que vamos descendiendo a destruir al anticristo. Usted no está solo en esta batalla. Usted tiene el ejército más grande que existe. Jehová de los ejércitos es su líder. Jesús se presentó como el capitán del ejército de Jehová, Josué. Y Apocalipsis 19:11 dice que con justicia juzga y pelea. Él nunca ha perdido una batalla. Él ya ganó en la cruz del Calvario. Pronto todo esto se termina. Pronto Satanás y sus ángeles son lanzados al lago de fuego. Pero pronto nosotros nos vamos con Cristo al reino celestial. Muchas bendiciones, amado hermano. Sigo en sintonía porque creo que viene mi hermana Miriam y nuestro pastor Claudio Espinosa. Salud y bendiciones. Y nos vemos el viernes en la reunión con la ayuda del Señor.